El enigma de los mamuts congelados en un instante ha dado pie a extrañas anécdotas. Algunas ciertas y otras no. Lo que es auténtico es un informe del barón Wrangel, un naturalista del siglo XIX que descubrió la isla Byrd al norte de Siberia, donde la arena quedó literalmente mezclada con bancos de huesos y colmillos de mamut y otros animales que habían desaparecido en alguna catástrofe. Esas extinciones masivas, esa imponente actividad volcánica, ese veloz derretimiento del hielo, parecen sugerir que hubo un cambio climático brusco hace 12.000 años. Hay algún factor desconocido que no logramos descubrir. El fin de la era glaciar. ¿Qué provocó esa revolución? He aquí la gran cuestión. ¿Qué causó el cataclismo? Una de las mejores ideas la ha planteado Charles Hapgood. Él sugiere un desplazamiento repentino de la corteza terrestre. Toda la corteza de la Tierra es solo un tercio de un 1% de la masa terrestre. Como la piel de una naranja, si se suelta, se mueve. Más fina que una cáscara de huevo, la corteza de la Tierra queda apoyada en un interior líquido. La teoría imperante sobre la corteza terrestre es la de las placas tectónicas. Los continentes se separan lentamente durante cientos de millones de años. Aunque la ciencia rechazó esa teoría durante más de medio siglo, ahora niega también la idea de que la corteza pudo moverse en su conjunto y repentinamente. Pero un científico quedó hipnotizado por la idea. Se llamaba Albert Einstein. Esto es un resumen de lo que dijo. Cuando me encontré con el trabajo de Hapgood, quedé conmocionado. Se trataba de una idea simple, pero que podría explicar una serie enorme de problemas. Hapgood tenía esa teoría. La cuestión era cuál fue el mecanismo que puso en movimiento el gigantesco conjunto. Y fue Einstein quien planteó una sugerencia. La enorme cantidad de hielo que rodea a los polos puede tener 3 kilómetros de espesor. Esos incontables miles de millones de toneladas de hielo, si se formaran de un modo desproporcionado, harían que toda la Tierra se sacudiese como una rueda, con un enorme peso colocado en su borde. Esta vibración bastaría para hacer que la corteza de la Tierra se moviese súbitamente. Hace 55.000 años el Polo Norte estaba cerca de Europa, pero de pronto se desplazó hacia la bahía de Hudson, en Canadá. Y en torno al año 12.500 a.C. se volvió a mover casi 2.000 millas hasta donde está actualmente. ¿O es mejor decir que las tierras y los mares atravesaron el polo, impulsados por un repentino desplazamiento de la corteza terrestre? De ser así, esta es una de las cosas que habrían ocurrido al final de la era glaciar. El desplazamiento impulsó a América fuera de la zona polar. El mar en el norte se congeló con una fina capa de solo unos metros de espesor. La inmensa vieja capa de hielo de Norteamérica, con más de 1,5 kilómetros de grosor, se derritió rápidamente en pocos años. Ahora, lo que es muy interesante de la teoría de Hapgood y Einstein es que también explica bastante bien algunos otros mitos, independientemente del diluvio. Hay mitos sobre tremendos terremotos, catástrofes volcánicas, lluvias negras cayendo del cielo, congelación repentina, congelación del suelo. Y podemos ver que un ejemplo de esto es precisamente lo que pudo pasar si la corteza terrestre se desplazó. Con bastante rapidez, las áreas que antes habían estado congeladas pasarían a ser zonas cálidas, y así se explicarían hechos como el rápido congelamiento de los mamuts en Siberia. Si el desplazamiento de la corteza terrestre causó el diluvio que aniquiló una civilización, ¿dónde estaba esa civilización? Algunos investigadores creen haberla hallado en la isla griega de Santorini, que fue devastada por una terrible erupción, o en la antigua Troya, o en la isla alemana de Heligoland, casi arrastrada hacia el Mar del Norte. Pero no se ha encontrado nada.
Y es precisamente este problema lo que ha hecho descartar la Atlántida de Platón como una propuesta seria. Veamos. Los oceanógrafos han cartografiado los suelos oceánicos y sencillamente no hay ningún continente perdido. ¿O sí? Platón describe la Atlántida como una vasta isla-continente con montañas situada en medio del océano. Y el océano, por supuesto, es el océano que rodea toda la Tierra. Fue más tarde que comenzamos a dividir el océano en diferentes partes, llamándolo Atlántico, Pacífico, etc. En realidad el mundo tiene un solo océano. Y los mitos de todo el mundo son muy explícitos acerca de lo que pasa. El Sena-Vesta de la literatura védica describe que esa isla no solo se destruyó tras un diluvio, sino que está cubierta por nieve y hielo. De modo que estamos buscando una isla cubierta de nieve en medio del océano, y una gran candidata para este papel es la Antártida. Si el Polo Norte se desplazó, también debió hacerlo el Polo Sur. Flengad cree que hace 12.000 años una parte de la Antártida permanecía en zonas templadas y pudo haber albergado una civilización que desapareció cuando el continente se convirtió en el Polo Sur. Esa es la explicación que él encuentra en los mapas que muestran partes de la Antártida que están debajo del hielo. El almirante turco Piri Reis demuestra un conocimiento de la Antártida que no debería de tener. Tras examinarlos, especialistas en cartografía de la Armada y de las Fuerzas Aéreas nos dicen: hemos hecho comparaciones de picos salientes y de montañas. Hemos descubierto que coinciden de forma asombrosa. Lo que debemos enfatizar es que no estamos hablando de un mapa, el mapa de Piri Reis, que podría cuestionarse. Estamos hablando literalmente de docenas de mapas. Por ejemplo, el mapa Phineus de la Antártida es sumamente preciso en cuanto a la configuración, mostrando sistemas fluviales que existieron allí, pero que no se conocían en el siglo XVI. La Antártida no fue descubierta hasta cerca del año 1800. Entonces, ¿cómo pudieron los cartógrafos europeos representarla? Solo, cree Flengad, si ellos la copiaron de copias de otras copias de mapas que se remontan milenios atrás. Hace solo unos 25 años supimos que bajo la capa de la Antártida existían unas islas, un continente, bajo un océano helado. Sin embargo, esa información ya estaba aquí, en este mapa. Estas islas de aquí corresponden a este área, y el modelo de nevadas aquí es muy intenso. Nada aquí. Estas islas debajo de este punto se podrían haber unido entre ellas antes de unirse a la tierra firme. Así, lo que se describe aquí es algo que yo creo que verdaderamente ocurrió en torno al 8000 a.C. Puede que en el 6000 a.C. a lo sumo. No hay forma de saber cómo lo consiguieron, a menos que postulemos la existencia de una civilización con habilidades para la navegación y la confección de mapas que solo se reinventaron en nuestro tiempo. ¿Fueron los comienzos de la civilización humana más remotos de lo que suponíamos? Puede que uno sienta que muchos elementos de esta hipótesis suponen conjeturas extravagantes que, vistas por separado, pueden ser todas discutibles. Pero si juntamos esas piezas como las piezas de un puzzle, se empieza a ver que surge un modelo. Una civilización que se desvaneció y fue olvidada mucho antes de que comenzase el registro de la historia.